Hola amigos, bienvenidos a su podcast Res Privada, el lugar donde estaremos tratando las pequeñas historias, las historias olvidadas y la verdadera historia de nuestro México, esas historias que le dan saborcito. No solamente estaremos viendo la historia oficial, la que te cuentan en la escuela, la que ves en la televisión. Estaremos viendo todo lo que es importante, todo lo que nos llena de cultura y sobre todo las grandes hazañas que hemos tenido como mexicanos. Y bueno amigos míos, como lo prometido es deuda, esta vez tenemos una gran sorpresa porque estamos con mi compañero Oscar Iglesias, Mr. Gary. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Es un placer para mí estar aquí en este podcast de estos dos expertos en historia. La verdad es que yo no soy tan conocedor del tema, pero la verdad que con ellos dos me siento más seguro, así que espero que salga bien chicos. Y bueno, como cada semana tenemos a nuestro compañero Ángel Esquivel, coproductor, gran amigo, investigador y demás. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, aquí aprender más historia de lo que los ocultan realmente nuestros gobiernos, pero... Así es. Y el día de hoy, amigos míos, estaremos hablándoles sobre la Gran Tenochtitlan, el segundo capítulo tan esperado, donde estaremos viendo Templo Mayor, Moctezuma Xocoyotzin y la conquista. Y bueno, amigos míos, cabe decir que hoy estaremos viendo una parte de la historia mexicana que se ha querido ocultar muchísimo, que se ha transgiversado muchísimo, ha tenido mucha españolización realmente, incluso ha sido completamente oculta, cambiada a gusto del que la gana. Y bueno, ahí es donde cabe decir que quien domina la historia es quien la gana. Y que se ha olvidado un poco, ¿no? Porque en las escuelas ya se olvidan y se recuerda muy poco ahora sí que en el plan de estudios de los maestros, porque solo se llega a mencionar algunas fechas y uno que otro pequeño evento. Así es, y son precisamente las partes que nos han dejado a veces sin ganas de conocer más de historia. Demasiadas fechas, demasiado repetitivo, y cabe además decir que estaremos tirando uno de los más importantes mitos que se le ha puesto, que es la conquista. El que 600 españoles con gran armamento nos llegaron a conquistar por su gran poderío militar. Y más adelante estaremos viendo que no fue así, amigos. Hubo más cosas, hubo más detalles. Y bueno, el hombre es esclavo de su contexto. Oh, qué buena frase. Así que bueno, amigos míos, vayamos empezando, vayamos metiéndonos de lleno al tema, empezando por el gran Moctezuma Xocoyotzin. Cuéntanos, Irving, ¿quién era Moctezuma Xocoyotzin? Moctezuma Xocoyotzin, también conocido como Moctezuma II, era el hijo de Axayácatl y realmente fue el último Huitlatoani, es decir, el último gobernante de la Gran Tenochtitlan y del Imperio Mexica. Este señor realmente fue muy joven cuando asumió el cargo, lo estuvimos platicando en capítulos pasados, amigos. Todo este linaje que se trae desde que el buen Tenoch, un sacerdote mexica, empieza a hacer el peregrinaje basado en que Huitzilopochtli es quien les da la señal de dónde podrán construir su ciudad mítica después de salir de Aztlán. Huitzilopochtli era el dios de la guerra, ¿no? Huitzilopochtli era el dios de la guerra, principal dios mexica, y precisamente fue por esto. Los mexicas son una tribu guerrera, eran una tribu guerrera, eran una tribu muy religiosa realmente. De hecho, veremos bastantes sincretismos que se dieron para presagiar la conquista. Huitzilopochtli también, como estamos platicando en capítulos pasados, amigos, recuerden que era uno de los 4 Texcatipotlas, hermano de Quetzalcóatl, hermano de Texcatipotla, de Xipetote y de... no. Realmente, en ese momento... Bueno, el cuarto Texcatipotla. Eso es en cuanto al mito de los 5 soles o el mito, digamos, de la creación. Okay. Este es un mito más náhuatl, es decir, tiene raíces náhuatl, tiene raíces de parte de Oaxaca también y otras zonas. Okay, bueno. En el caso de Huitzilopochtli, para ser el principal dios, es una
variación que le dan ellos posterior a que forman el Imperio Mexica. Okay. Principalmente en la historia de los 400 surianos, que ya hemos platicado anteriormente, él derrota a todos sus hermanos antes de ser concebido, se vuelve el dios de la guerra, tiene una gran arma, un macahuitl combinado con un atlatl. Un atlatl es como una vara que avienta flechas, como una especie de arco sin cuerda. Un macahuitl, ya todos los conocemos, la mítica espada mexica. Como la de Mortal Kombat. Así es. Y bueno, después de Tenoch, haciendo un pequeño resumen, amigos, recuerden, hay una ruptura religiosa y política que realmente es únicamente a nivel gobierno, porque dentro de la sociedad va a seguir siendo muy importante la religión. Van a seguir muchos sincretismos, van a seguir muchas adoranzas, y lo veremos reflejado en Templo Mayor. Okay. Y bueno, regresando al tema de Moctezuma Xocoyotzin, o el segundo Moctezuma. ¿Qué significa Moctezuma? Realmente no está aún muy claro. Hay datos que dicen que se podría representar como el que se muestra enojado. También se sugieren interpretaciones como el señor que se enoja, el que se enoja señorialmente. Realmente está como que ligado a esa parte de un político que se enoja demasiado con su gente, o un político que esté enojado con otra gente. Un día Ordaz mexica. Un día Ordaz mexica. Y yo lo pondría más como un Carlos Salinas de Gortari Mexica. Principalmente a Xocoyotzin, y veremos más adelante por qué. Ya que él, a diferencia de su abuelo o tío abuelo, dependiendo de la fuente, Moctezuma Ilhuicamina fue un gran Hueytlatoani, hizo muchas alianzas, fue muy querido por su pueblo, él les estuvo consiguiendo muchos señoríos, muchos llamados altépetls con la triple alianza. Un altépetl es como un territorio que domina, como un pueblo al que someten y después les tienen que dar tributo. Ok, entiendo. Digamos que les estuvo consiguiendo municipios. Sí. Además de un dato curioso aquí, es de que el primer nombre de cada ser, digamos así, cada persona que vivía en estas sociedades, era dado por el padre. O sea, por ejemplo, Moctezuma era el nombre dado por tu padre. Y lo que le seguía ya era por las acciones que tú hacías. Ok, como el tipo, la familia Kim Jong, que el primer nombre es Kim Jong-un, Kim Il-jong, Kim... Más o menos por ese estilo, ¿no? Un linaje, ¿no? Ajá. Y bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos el caso del Quetzalcóatl mortal, el Quetzalcóatl hombre, que realmente su nombre era C-Acatl, es el nombre de nacimiento, significa uno caña. Después de sus estudios, crece a C-Acatl Topitzin. Topitzin era como un gran señor, es decir, el gran señor uno caña. Ok, entiendo, como los Pokémon. Va subiendo de rango. Es como, por ejemplo, tu amigo. Tú, cuando nos conocimos hace muchos ayeres, tú eras Oscar Iglesias. Sí, exacto. Después tuviste un crecimiento, digamos, en redes sociales, en la música, que todos lo deben de saber. Mi compañero es un gran músico, una estrella en ascenso. Te pusiste el nombre de Gary. Exacto. Bueno, que eso tiene una historia graciosa, pero ya es otra historia para otro canal. Eso será para los locos amigos míos. Y después pasaste a ser Mr. Gary cuando creaste tu canal, ¿no es así? Exacto, sí. Algo parecido pasaba en el caso de los mexicas y de las culturas prehispánicas. Nacían con un nombre, incluso con dioses. Nacían con un nombre, y al ganar méritos, al ganar estudios, al ganar, digamos, un lugar en la sociedad, van teniendo otro nombre o van alargándolo más. Ok, entiendo. Y bueno,
Y precisamente refiriéndonos a eso, es el mote de Xocoyotzin, que significa el joven. Es donde te digo, tiene gran, digamos, tiene gran importancia porque cuando él asume, cuando Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II asume el trono, es muy joven y también seguirá siendo muy joven para el momento de su muerte, que veremos más adelante. Moctezuma Xocoyotzin, amigos míos, nace en 1467, hijo de Azayacatl, como ya dijimos, el sexto tlatoani mexica, hermano de Cuitláhuac, quien lo va a suceder. ¿Tlatoani es guerrero? No, Tlatoani es gobernante. Y cuando la gente dice guerrero Tlatoani, ¿qué se refiere? Porque he escuchado muchas veces ese término. Guerrero Tlatoani sería más bien como realmente es una equivocación al hablar, puesto que muchos de los tlatoanis no eran realmente los que peleaban en las guerras. O sea que los estaban presentes, tenían su armadura, tenían su cargo, y de hecho al inicio de Tenochtitlan muchos fueron los que estuvieron al frente de la batalla. Fueron, por un tiempo incluso, fueron mercenarios de de Azcapotzalco, si no mal recuerdo. O sea que en la escuela cuando un maestro dice el guerrero Platón y tal, ¿está mal dicho? ¿Está mal representado? Principalmente a quién se refiere, porque no eran dentro de las... Es que mira, puede parecer en dos cosas. Se puede decir guerrero Tlatoani, aquel guerrero que protegía o era la escolta personal del Tlatoani, o Okay. se puede decir también que era como parte de su educación, él también tenía que participar en entrenamientos militares y en todo eso, porque un Tlatoani no nada más se educaba con cómo saber gobernar, sino también cómo saber pelear. Entonces también puede ir y es un poco de parte de lo variación que ahí. enseñaban en las escuelas de ese entonces, se dividían en dos. El Tepochcali, que era como la escuela para la gente, digamos, de estrato medio a bajo. En ese entonces. Ajá, en ese entonces. ¿A poco había Como escuela pública. había demasiadas, y eran públicas, realmente. Era una educación. De hecho, un dato curioso con lo que acabas de decir, Irving, Tenochtitlan fue una de las pocas culturas mesoamericanas en representar de que todos sus miembros estuvieran en escuela. O sea, fue una de las pocas que mucho después también regresarían con eso, que todas sus personas, todos sus ciudadanos tenían que tener estudios. Y sus estudios eran gratuitos. Y de hecho esto hace mucho sentido a que cuando llegan al Valle de México, a la Cuenca de México, ellos son considerados bárbaros, incluso son desterrados a los llamados tulares. Es donde también crean el mito de que ahí vieron la serpiente y ellos fueron los que se quisieron cambiar de lugar. Y haría sentido a que al ser vistos antes como bárbaros y ahora siendo un imperio en potencia, tengan que educar a su gente, tengan que educar a su pueblo por igual. Porque supongamos tú vas a... Exactamente. Hasta se decía que en la cultura de Tenochtitlan había poetas, había matemáticos, había astrónomos, había un montón de, pues sí, de profesiones, de todo gracias a las escuelas. Un dato curioso que yo sé, que espero no estar equivocado, la mayoría de templos, centros ceremoniales e iglesias que se construían ahí estaban perfectamente alineados con los astros. Los sacerdotes, de hecho, eran muy buenos en las matemáticas, ¿no? Sí. De hecho, una cosa interesante sobre esto es que completamente todo Tenochtitlan está basado con las estrellas. Como recordemos, Tenochtitlan, principalmente los mexicas, vienen de lugares donde la astronomía era el factor predominante. O sea, Tula y Teotihuacán tenían también alto simbolismo de la astronomía. Es por eso que si tú ves las tres principales edificios de cada una de las tres culturas,
está su templo principal al poniente, significando lo principal. Y alrededor comienzan a haber diferentes templos o acomodación de las casas para que se simule el cielo. Sí, y de hecho es en la mayoría de culturas prehispánicas. Tendemos a verla como un montón de indios en taparrabos que andaban por ahí peleando con palos y piedras. Y no, realmente, o sea, teníamos científicos, teníamos poetas, lo platicamos en el capítulo pasado. Nezahualcóyotl, el tlatoani, poeta, guerrero, arquitecto, filántropo, eh, amante de los animales, y amante de la naturaleza, era precisamente, venía del linaje de Acamapichi, que es el que rompe con Tenoch y se vuelve el primer tlatoani mexica. Que es Nezahualcóyotl, viene siendo igual como un tío abuelo, tío bisabuelo de Moctezuma Xocoyotzin. Hubo un momento en el que Nezahualcóyotl mató a una persona en la ciudad de Texcoco y como buen mexiquense tiene que salirse de ahí para no ser buscado, no ser arrestado. Viene aquí a la ciudad de Tenochtitlan y precisamente su misma familia que estaba en el gobierno le pide que no pueden construir necesitan un dique, una especie de canal de barrera para separar el agua salada del agua dulce del lago de Texcoco, porque la mitad, digamos, en Tenochtitlan, la mitad norte venía de Texcoco, de la zona del Valle de México, del Estado de México, digamos, actualmente. Okay. Esa agua era muy salitrosa, muy salada, y la región sur, que iba hacia Morelos, iba hacia Chalco, todas estas zonas, era dulce. Entonces necesitaban una forma de separarla y poder hacer fluir más el agua dulce para uso, digamos, doméstico, para uso del pueblo, y el agua salada para poder ser navegada, para poder realizar pesca y demás. Okay. Él es el que viene, diseña ese dique, lo construye. Es el equivalente a que ahorita, no sé si recuerdas hace unos ayeres, que se entubó lo que es el río de los Remedios, ¿sí? Que fue toda una obra para poder estar cortando, para poder estar uniendo. Algo parecido hizo él, pero para separar dos aguas dentro de un lago. O sea, eran más listos que nosotros ahora. En un momento en el que todavía no ocupaban los metales, no tenían animales de carga. Todo este ganado de carga, llámese toros, vacas, bueyes y demás, no existían en México. Vienen con los españoles. Entonces, era realmente también por eso parte de su atraso. No tienen animales de carga, ellos son los que hacen la carga, los que corren cientos de metros, no tenían caballos tampoco. Realmente no estoy seguro del dato si en ese momento existiera el burro mexicano, pero me parece que no. Entonces ellos tenían que hacer todas esas actividades. Y aún así, con esas limitaciones, llegaron a ser calzadas, llegaron a ser diques, llegaron a ser presas. Pues simplemente levantar una ciudad en un lago. Es una hazaña de ingeniería grandísima. Y actualmente la Ciudad de México se está hundiendo, ¿eh? Sí, sí. No sé si has visto que muchas zonas tienen bastante escalera como para subir a la placita. Sí. Son de que se ha estado hundiendo. Bueno, sí, se está inundando la Ciudad de México, pero ese es otro tipo de cuestión, porque también involucra la mano del hombre, en el sentido de ahí. Sí, son muchos factores, principalmente que se ha estado secando todos estos ríos y lagos subterráneos que tenemos, los pozos, por mano del hombre, y aparte como terreno es súper fangoso. Es bastante complicado tener algo completamente estable. Aparte de recordar que estamos en una zona sísmica, y en este momento podría estar sonando la alarma, y tendríamos que salir de inmediato porque todo se mueve. ¿Sí? La parte de Catepec, Nezahualcóyotl, Ciudad de México son terrenos muy fangosos que tienden a hundimientos, que tienden a todo ese tipo de cosas. Sí, de hecho cuando iban a hacer el metro en la Ciudad de México no lo iban a hacer porque el terreno de la capital era muy fangoso, muy inestable.
pero por fortuna un ingeniero francés, que desconozco el nombre, no me acuerdo, pudo desarrollar un método de excavación de tal forma que fuera posible hacer metro. Sí, todas las construcciones de esta índole que son bastante complicadas, son muy difíciles de hacer en ese terreno, necesitan infinidad incluso de estudios al terreno muchas veces. El aeropuerto que se estaba construyendo en Naim, yo tuve familia trabajando ahí, me decían, es que descarbamos y tenemos que ir a echar otro camino de volteo porque al día siguiente por todo el agua que está ahí cerca y por todo el agua que ha estado pasando por abajo durante años, eones, se vuelve a hundir. Es que, De hecho, esto era un lago. ajá, es que también estamos conscientes de que esos lugares son céntricos, bueno, fueron desarrollados naturalmente, no fueron artificiales. Entonces, muchas de las salidas de las montañas o de corrientes de ríos tienen que pasar forzosamente por aquí. Entonces, es por eso también que hay un montón de agua concentrada en esos lugares, haciéndonos ver cómo Tenochtitlan, cuando fue construido, también tuvo estos dilemas, pero cada vez buscaban la idea para poder evitar o inundaciones o poder evitar diferentes cosas. Entonces se ve también la ingeniería de Tenochtitlan aquí. Y todavía no, digámoslo así, todavía no existía algo que te lo especificara. No, y era muy compleja y aún así parece estar muy adelantada en esta época. Sí, todos esos caminos que te digo, ductos, fueron muy complejos, fueron realmente obras, hazañas de ingeniería superiores y más por el tipo de materiales que trabajaban. Y las limitaciones que Las tenían limitaciones y aún así es muy superior a lo que tenemos ahorita. Actualmente, de construir, supongamos, una línea de agua por parte del gobierno, es una hazaña de ingeniería. Y estamos hablando de que tenemos maquinaria especializada, tenemos infinidad de cosas, de facilidades que no se tienen en ese momento. Y aún así queda peor que en ese entonces, ¿sabes? Bueno, ahí entran otros temas de corrupción. Y bueno, amigos, regresando un poquito al tema principal de esto, Moctezuma Xocoyotzin. Para cuando asciende al poder, él tiene 35 años. Si no mal recuerdo, él toma el poder alrededor del 1506, 1502. No recuerdo el año exacto realmente. Por ese momento ya era un poquito más maduro en el sentido de carácter, porque al final de cuentas estamos hablando de 35 años. Va en un tercio de su vida, hacia a lo mucho. O bueno, muy viéndolo actualmente, estaría como al tercio de la vida. Sí, a buena edad. Y bueno, fue en el momento que asciende al trono, él ya era distinguido por su valor al campo de batalla y en sus habilidades políticas. Aquí es donde a lo mejor platicas esto de que les decían guerrero tlatoani. ¿Su gobierno era monárquico? Sí, ya era una especie de monarquía, porque te digo, en el momento de Acamapistri ya se vuelve una descendencia que trae a muchos sacerdotes y a muchos tlatoanis mexicas, como por ejemplo tenemos a Nezahualcóyotl, él fue tlatoani poeta, fue de todo. También tenemos a otro descendiente de Acamapistri que se llamó ¿cómo se llamaba, amigo Ángel, el periódico de la Revolución? Ahuizotl. Él fue también político, pero fue también un sacerdote. Y más, así hubo varios, o sea, si no daban tlatoanis, daban guerreros o daban sacerdotes muy importantes. Porque aunque en el sentido de gobierno ya no gobernaba el sacerdote principal, era algo muy, pero muy significativo. Estamos hablando de que los primeros 4 hijos de Acamapistri tenían nombres alusivos de algún dios o completamente que eran de un dios. De hecho, aquí para más o menos aclararte también, para la cultura tenochtitlana y para la Tlatelolco, para estas dos, se manejaba el régimen de 2 tlatoanis.
el Tlatoani, como vemos con la descendencia, que se trataba de lo político, de los guerreros, de todo eso. Y aparte estaba un Tlatoani que era como sacerdote, que se dedicaba solamente para ver lo de los sacrificios, para ver cómo eran Edificios, las iglesias, bueno, los templos, mejor dicho. templos, fiestas, alusivas a los dioses, todo eso. Que en ese entonces el hecho de que te sacrificaran era un honor, ¿no? Era completamente un honor, especialmente entre los guerreros. Ellos iban a dar su vida. Tenían una frase: muerte al filo de obsidiana. Que de hecho, dato curioso, la obsidiana es el mineral natural más filoso de toda la Tierra. Tiene un corte bastante preciso, bastante fuerte, aún más que los bisturís quirúrgicos del momento. Ahorita que estás tocando de los guerreros, hay un dato curioso que hay que hablar de ellos. Muchos piensan, principalmente por lo de la escuela, que sus guerras eran solamente guerras a muerte y que solamente eran como guerras sucias, entre comillas, o batallas así. Pero recordemos que ellos tenían educación, y no nada más ellos, sino todos sus enemigos. Vamos a ver lo que son las guerras floridas. Estas guerras eran diseñadas para dos cosas. Muchos tienen tiene dos significados las guerras floridas para los expertos, pero para mí la que más me gusta es de que eran por recursos. O sea, eran guerras acordadas, digámoslo así, donde cada uno podía sacar a sus soldados, digamos, para ver cómo si su entrenamiento hubiera funcionado bien, si estaban bien entrenados, cuál era su mejor ejército. También esto servía para los soldados, porque recordemos que para ascender de posición tenías que llevar prisioneros. No era cómo peleabas, sino cuántos prisioneros capturabas. Entonces esto era una valiosa oportunidad. Realmente yo, al igual que otros autores que he estado leyendo últimamente, considero que las guerras floridas tienen tres propósitos, como dice mi compañero Ángel. Uno era probar a sus guerreros, tanto los que acaban de ser entrenados como los que podían ascender. Ese es uno. Otro era conseguir en parte, digamos, especias, conseguir recursos para las ciudades. Y otro era conseguir precisamente estos guerreros que iban a ser sacrificados. Porque dentro de su educación militar y todo, se les metía esa parte religiosa donde les decía que su máximo honor era pelear. Y a diferencia, por ejemplo, de las guerras últimas que hemos tenido, las dos guerras mundiales, no eran los de ellos no eran guerras bélicas, eran guerras de devastación, de asesinar, al contrario. Eran guerras de vencer, digamos, con un poco más de honor, de yo peleo contra ti, te venzo a lo mejor. Obviamente va a haber sangre, va a haber golpes, digamos que alguien quede lesionado, que alguien quede con la pierna cortada, ya te vencí, ya no tienes forma de pelear y ya te devuelves automáticamente un prisionero de guerra, un esclavo, un sacrificio. Okay. Un dato interesante aquí es de que los guerreros tenían dos opciones de morir. La primera era morir en batalla y la segunda morir como sacrificio. Porque muchos decían, no, es que capturan los prisioneros y los sacrifican así nada más. No, también para los guerreros era, entre comillas, un honor, porque eran sacrificados a los dioses. Y lo vimos en el capítulo del Mictlán. En ellos tenían una especie de inframundo especial para todos los guerreros. Había varios inframundos. Uno era, por ejemplo, para los que morían por la lluvia, que era, o por alguna... O por ahogamiento, o todo eso que se iba con Tlaloc, los que morían de forma natural con el Mictlán. Las embarazadas, las embarazadas y los niños que morían, se pasaban para dedicado al dios del sol. Una especie del infierno de Dante, pero Ajá. Porque en el infierno de Dante únicamente van, digamos, los pecadores y van a ser torturados. Ajá, pero me refiero al aspecto de los niveles. Ajá.
En este caso tenían, por ejemplo, recordando en mis notas, tenían 4 lugares de reposo y eran asociados con los puntos cardinales. Era el Tlalocan, que era como todos los muertos asociados a Tlaloc, lluvias, ahogamientos, inundaciones, deslaves, te caiga un rayo, que mueras hasta por una enfermedad relacionada con el agua. Con la humedad, ¿no? Ajá. Otro era, por ejemplo, el Tonatiucan, ahí es donde iban los guerreros y las mujeres embarazadas que morían dando parto, porque para ellos era tan esencial un guerrero muriendo por digamos, por su patria, por su ciudad, como una mujer que estaba dando a luz, estaba dando vida a una persona. Y aquí es este paralelismo, por ejemplo, con la religión católica, que si mueren, aún así van a un purgatorio. Sí. Y también estaba el Chichihualcualco, que era un árbol de chichis, donde iban los bebés no natos o los bebés que morían durante el parto. Okay. Y eran de ahí alimentados eternamente. Otro también era y el último era precisamente el Mecán, donde morían todas las demás personas, y ahí principalmente tenían sus niveles. Ajá, eran 7, ¿no? Creo. Era Itzcuitlán, era el primer lugar, después seguía por Tepenemonamictlán, Era el del desierto. Era después Itztepetl, era Itzejequeaya, Tú puedes. Pancuecuetlayatl, Temiminoaloya, Teyuyololualco, Siento que me estás albureando. y Apanoguaya, Apochicalocan, que esto ya era como un paso, no era un nivel como tal. Sí. Y ya finalmente llegaron a reunirse con Tlaltecotli y Tecihuatl. Era su señora. Su señor y su señora de la muerte. Más bien de los muertos. Y bueno, regresando también un poquito a esto de los guerreros y de Moctezuma, que era considerado por su valor en el campo de batalla. Aquí es donde te digo, Moctezuma era muy religioso, muy apegado a la religión, y se verá más adelante con todos los presagios, que eran alrededor de 7 u 8 presagios que tienen antes de que lleguen los españoles a Tenochtitlan o a las ciudades aledañas. Okay. Y es más, dejando un poquito de lado a Moctezuma Xocoyotzin, que va a ser importante con Templo Mayor y con la conquista, les voy a contar, si están de acuerdo, amigo Ángel, los presagios que hubieron previos a la conquista. ¿Qué es un presagio? Disculpa mi ignorancia. Un presagio es precisamente como un augurio, como digamos, cuando ves algo y dices, oh, algo malo va a venir, algo malo va a venir. Es como cuando sales, ves unas nubes negras y dices, va a llover hoy. Eso es un presagio. Como una vibra, ¿no? Una vibra, un evento, un avistamiento que te hace pensar que algo malo va a pasar o algo bueno. Entiendo. En este caso eran los llamados Texahuil. Los Texahuil su traducción es como maleficio o también como una especie de presagio. Okay. Antes de la conquista, alrededor del año 1509, empezaron todos esos, iniciando por lo que se conocía como una especie de pirámide de fuego en el cielo, que se vivió durante un año, todas las noches. Seguido de esto, precisamente, se vio un cometa de gran tamaño, dejando una gran estela de luz detrás de él, y se cuenta que ese cometa impacta y hace que todas las aguas del lago de Texcoco se alcen de gran tamaño y las casas aledañas empiecen a temblar y a derrumbarse. Sin embargo, recordando que estamos en una zona sísmica,
el cometa pudo no haber caído y haber sido realmente un sismo el que ocurrió en ese momento. De los sismos, y de haber sucedido, tuvo que haber sido de los sismos más fuertes que se ha registrado en la Ciudad de México. Sí, ya la gente pues, pensó cuánto que ¿Qué tal que el cometa Halley que deja una estela? Sí, es lo que se presume que pudo haber sido el cometa Halley, o no recuerdo si hay otros 2 cometas que también pasan periódicamente. Sí, Bueno, llevamos 3 presagios, y precisamente aquí a la mitad de estos presagios es que se mete una historia que yo recuerdo muy contada por una magnífica profesora de historia que tuve, y también, no, amigos, me refiero en el sentido académico. Y también recuerdo esta historia contada por el profesor Francisco Mendoza de La Verdadera Historia de México, que se cuenta que Moctezuma Xocoyotzin fue, digamos, a una entrada al Mictlán. Y es que en la zona de Tenochtitlan, en la zona de la Ciudad de México, se conocían varias entradas al Mictlán. Y nótese, amigos que están en Spotify, que estoy haciendo una especie de comillas, porque para los mexicas la entrada al Mictlán era la entrada a lo subterráneo o al inframundo. Es decir, como cualquier muerte que siempre se asocia con descender, ¿no? Con descender, en ese caso, eran entradas por cuevas, por túneles, entradas, por ejemplo, en los volcanes, de donde sale la lava era considerada también una entrada al Mictlán. Se aventaba. Recordemos algo, recordemos que su forma de diseñar, como nosotros diseñamos al planeta Tierra como un círculo, ellos lo diseñaban como que el Mictlán estaba abajo porque era los 9 pisos hacia abajo. Estaba la tierra y aparte estaba donde vivían los dioses en la parte de arriba. Sí, y precisamente haciendo alusión a todo ese tipo de conjunto de cavernas, o sea, te estoy hablando de que al ser una ciudad sísmica, alrededor tenemos muchos volcanes, unos que están actualmente activos como el Popocatépetl y otros que realmente ya están extintos, como en su momento fueron todos estos conjuntos de volcanes que estaban en la zona sur de la Ciudad de México, alrededor de Coapa y todos esos lugares donde se podía encontrar obsidiana y piedra volcánica. Precisamente la Ciudad de México tiene un conjunto de cavernas que se extienden alrededor de toda la ciudad del estado, e incluso unas llegan a lo que es Popocatépetl. La Ciudad de México tiene muchos volcanes extintos, amigos. Volcanes que a lo mejor ya no van a explotar a menos, ya no van a erupcionar, a menos que la única salida de esta lava se tape. Es decir, si el Popocatépetl en algún momento lo llegan por obra, digamos, de humanos o por alguna otra razón se llega a tapar, esta lava, toda esta magma va a buscar un camino para abrirse. De hecho, tapar un volcán es casi imposible, pero nunca es hipotético. Mira, hemos destruido el mundo de muchas maneras que antes eran imposibles, así que no me sorprendería que digan, ay, es que ya no me gusta que esté humeando. Pero sí tiene razón, si se llegara a tapar si se llega a tapar en algún momento, esta magma, esta lava va a buscar salir por todas estas cosas subterráneas. Que podría ser, pero no necesariamente sería tapar a Popocatépetl, también puede ser si hay un sismo de gran magnitud que sacuda, por ejemplo, lo que es el Anillo de Fuego. Si lo sacude de tal manera, también pueden volver a revivir estos. O abrirse unos nuevos. Vamos, que haga que toda la lava que está allá junta se mueva del lugar. Magma, por favor. Todo el magma se mueve. Lógicamente se va a mover por muchas cavernas, por muchos túneles subterráneos que ya había. Todos esos túneles, amigos, conectan con algunos volcanes ya extintos, algunos pequeños cerros que están en la zona sur de México. Supongamos Coapa, CU. El dato curioso, CU está lleno de piedra volcánica. Todas y las cosas. Por esto. Antes estaba lleno de volcanes, de cadenas de volcanes no tan grandes a lo mejor,
pero que si hoy en día se llega a ir esa magma de nuevo por esas cavernas, va a implosionar en esa zona de la Ciudad de México. Y bueno, conociendo esto, en la zona de Chapultepec, o Chapultepec, Chapulín, sí, como mis copas. algunos. Y en esta zona se conocían demasiadas cavernas, que incluso hoy son conocidas de Basal, que es esta zona aledaña al lago, al castillo de Chapultepec. Hay unas zonas tapiadas donde llega a haber una especie de cuevas, de cavernas, y se cuenta que fue precisamente en una de estas que Moctezuma Xocoyotzin acude a ver al dios Mictlantecutli para pedirle que no asesine, digamos, a su pueblo, que no se los lleve con ellos, dejando una ofrenda se contaba que de oro y de algún otro tipo de ofrendas que se les daban a ellos. Esto es una gran historia, es un gran pensamiento. Yo lo creo posible por la religiosidad de Moctezuma Xocoyotzin, sin embargo no está, digamos, sustentado por algún códice, por algún texto. ¿Es un mito? Es un mito y bueno, en muchas traducciones de códices también llega a haber un poco de españolización. Sí, claro. Y de sincretismo religioso. Continúo. Y bueno, continuando con estos presagios, también después de todo esto, hay dos presagios que sí me parecen muy significativos. Y es que, amigos míos, Templo Mayor, que albergaba el templo principal a Huitzilopochtli y el templo principal, si no mal recuerdo, a Tlaloc, se incendia, pero únicamente la mitad del templo. Se incendia la parte del dios Huitzilopochtli. Y aquí es donde hay todo un sincretismo, suena incluso hasta medio gracioso, porque siendo la casa del máximo dios, de un dios que tenía un arma de fuego, digamos, que era su espada que se convertía en Atlatl, porque era una serpiente de fuego. Oh, qué cool. Sí, es el arma más cool que he escuchado. Y siendo el máximo representante, su templo se empieza a quemar de la nada. Se discute si fueron algunos sacerdotes un tanto enojados o algo por el estilo, pero en el códice, dentro de un códice estaba marcado, precisamente fue interpretado, fue transcrito por Fray Bernardino. ¿Bernardino? ¿Era italiano? Era Fray Bernardino de Sagún. De Sagún, creo. O es que había dos principales, Fray Bernardino de Sagún y Bernal Díaz del Castillo, creo. Me parece que era otro. Sí, fue en ese último. Fray, el de Futurama. Fray Bernal Díaz del Castillo, quien lo interpreta ayudado de unos estudiantes que tenía de origen, digamos, mexicano. Algunos eran mexicas, algunos eran mayas, otros eran totonacas. Bueno, que de hecho ya con el hecho de ser reinterpretado, pues ya habrá incoherencia, ¿no? Estos estudiantes que tenía, amigos, recuerden que ya tenían una especie de españolización, de europeización, porque ellos ya sabían hablar español, se les estaba enseñando a hablar griego, a hablar latín, y aquí es donde se podría tener un sincretismo o una malinterpretación, porque se decía que el templo de Huitzilopochtli se estaba quemando y que cuando la gente corría despavorida para ayudar y para apagar el incendio con agua, el agua estaba hirviendo. Es decir, le aventaban agua, el agua hervía de inmediato y se prendía más el fuego, como una especie de hidra que al momento de aventarle agua crecía más el fuego. Y dicen que no se podía ni siquiera apagar, que hubiera una especie de cabeza saliendo de ahí mismo. Aquí es ya donde viene este sincretismo.
Yo lo que realmente al interpretar este texto pienso que pudo haber pasado es alguna especie de autosaboteo en el que a lo mejor pudieron aventar alguna especie de aceite, alguna especie de alcohol, algún líquido inflamable que al momento de aventarle agua únicamente hubiera hecho que ese mismo líquido se esparciera. Y es incluso lo que hoy en día puede pasar con el fuego. Si tú le avientas, supongamos, sí, agua a un fuego, a alguna fogata que está siendo alimentada por un material, digamos, como el aceite, incluso el aceite de cocinar, Sí, claro. se expande aún más y no se apaga. Tienes que apagarlo de alguna otra forma, como es con arena especial o con alguna especie de extintor en este tiempo. Y bueno, es precisamente esto lo que yo podría asumir que sucedió durante ese momento. Otro templo. De hecho, si los vamos como por mito, se podría decir que eran dos tipos de presagios. La primera, que podía ser plausible, que sería que un mal se acercaba. Y la segunda era, como recordemos, Huitzilopochtli acostumbraba a dar señales, según los mitos que ponen los mexicas. Entonces también podría ser como un tipo de llamado de Huitzilopochtli para prepararse en la guerra. Así es. Al ser dios de la guerra, esto tenía dos connotaciones. Una de dos, o saben que prepárense porque vamos a ganar, o van viendo cómo le hacen porque yo estoy muriendo y esta guerra se va a perder. Okay. Entonces, todo esto tiene un sincretismo tanto del lado mexica como del lado español al momento de reinterpretar estos códices. Ahora, otro templo que también fue destruido fue el templo de Xiuhtecutli. Xiuhtecutli era el dios del fuego. Xiuhtecutli. Era el dios del fuego. Este templo también se destruye durante una especie de incendio causado precisamente durante una lluvia. Cae un rayo, o sea, estamos hablando de que en los códices es interpretado que no era una lluvia muy grande, era un pequeño aguacero, una pequeña brisna. Sin embargo, cae un rayo que pega por completo y destruye el templo de Xiuhtecutli. Aquí es otra de las cosas que también parece, digamos, un tanto extrañas, incluso que hoy en día pueden ser tomadas como presagios. El dios del fuego destruido por fuego, por un rayo. Sí, no tiene era completamente un mal presagio para ellos. Incluso hoy en día, si algo parecido pasara, sería un mal presagio. Bueno, pero ya nosotros... De hecho, un dato curioso. No, aquí un dato curioso fue de que recordemos que había dos tlatoanis. Entonces, el tlatoani religioso, el que se dedicaba a todo esto, utilizó todos estos presagios y revisó códices. Recordemos que al nacimiento de Tenochtitlán, ellos contaban con muchos códices antiguos de otras civilizaciones, que lo vuelvo a repetir, como la de Tula, como la de Teotihuacán. Y recordemos que existe ahí un códice muy interesante, que hemos hablado mucho con la mitología de Quetzalcóatl, que fue su retorno, el cual estos sacerdotes pensaban que era con todos estos presagios, era el regreso de Quetzalcóatl. Entonces, en la historia de Quetzalcóatl que contamos en parte del capítulo de los 5 soles y durante el capítulo de Xochicalco en Morelos, hablamos sobre el dios Quetzalcóatl y Quetzalcóatl el hombre, que se da este sincretismo, que ambos son desterrados de donde estaban, pero por cuenta propia se autodestierran al haber cometido un acto deplorable. Se supone que fue una especie de violación o de asesinato que cometió estando bajo efectos de pulque, de varias sustancias. Y según el mito, él va a dar digamos, a Veracruz y se embarca para salir. De ahí promete después que va a volver.
Por cuestiones históricas, arqueológicas, se ha encontrado que casi al momento que sale unos meses después, se encuentran, digamos, rasgos característicos de su cultura en zonas mayas. Okay. Es decir, que pudo haber navegado de Veracruz hacia la zona de Yucatán. Porque, recordando más o menos la forma de México, Yucatán realmente está más al norte que nosotros, que la Ciudad de México. Sin embargo, al ir por tierra estamos acostumbrados a verlo hacia el sur, porque tenemos que desplazarnos para rodear el Golfo de México. Entonces ya es un tema más geográfico. Ese es un tema más geográfico. Pero bueno, dentro de este mito se decía que él iba a regresar, iba a dar varios presagios, y es aquí donde esto empieza a encajar ante su, digamos, perspectiva mítica. Empiezan todo esto a encajar. Y bueno, los siguientes 3 presagios, amigos, son un poco descabellados, principalmente 2 de ellos. Y seguramente el último es el que más han escuchado. En el presagio 6 se encuentra que ahí es donde nace el mito de la Llorona. Se cuenta que el 6º presagio fue una especie de diosa, realmente no recuerdo cuál era, una diosa muy menor en cuanto a su categoría de dioses, que empieza a rondar por lo que es la zona de Tlaltocan, la calzada Tacubaya, si no mal recuerdo, y se dice que la veían también por Xochimilco con los chinamperios, diciendo pues, su típico grito: ay, mis hijos, me están matando a mis hijos, ¿a dónde los llevaréis? Sin embargo, aquí hay otro sincretismo, porque revisando un poco, algo parecido aparecía, no recuerdo en qué libro, en qué pasaje de la Biblia, durante la matanza de los inocentes, creo que se llamaba este momento, dentro del canon judío-cristiano, y es igual a una mujer que grita: ahí vuestros hijos, a donde os llevaremos. Este último presagio yo lo considero realmente ya algo metido con calzador por parte de los españoles. Y bueno, 7º presagio es que se cuenta que a unos años antes, un par de años antes de que llegaran los españoles, estaban siendo llevados personas con 2 cabezas. Oh, what the fuck. Bueno, es posible que sí existan. Por mutaciones de ADN y diversas cosas, es posible que aparezcan. Están los llamados siameses, que los invito a estudiar, a escuchar sobre ellos en un capítulo del Dolo, de Leyendas Legendarias. Y bueno, en el caso de Moctezuma... O puede ser una representación. Puede ser porque recuerdo una representación de gemelos. O sea, se podría decir que era una persona con 2 cabezas, pero realmente eran 2 gemelos. Y también otra representación es que Moctezuma y Nezahualcóyotl, no, más que nada Moctezuma, si no mal recuerdo, tenía una especie de zoológico o de circo de personas con malformaciones. Por lo tanto, para él no era tan difícil ver algo así. Es decir, alguien que nació, no sé, con alguna deformidad en extremidad, sin una extremidad. Y en ese caso se cuenta que eran personas de 2 cabezas, que les decían que el imperio iba a caer. Posteriormente se cuenta que desaparecían ante los ojos de Moctezuma. Ahora, lo que se puede reinterpretar es que sus principales, digamos, personas que mantenían estos zoológicos en estos circos, estaban tratando de decirles que iban a perder, pero porque los mexicas, amigos míos, recuerden la red de correos que les dijimos que tenían en el capítulo pasado. Ellos tenían redes de correos de informantes que atravesaban hasta el Golfo de México, las costas. ¿Corriendo? Sí.
Y actualmente hay una carrera grandísima que va de Veracruz hasta Tenochtitlan. Sí, 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 los he visto y son horribles. Bastante difíciles de cruzar. Y en esta red de informantes es que se empieza a decir que se han visto naves, se han visto barcos, digamos, y incluso le llegan a llevar algunas cosas que dejan a su camino a los españoles. Okay. Ahora, ellos ya sabían de antemano quiénes eran, y es donde sus cabecillas de religiosos y demás empiezan a partirse en dos. Y lo veremos con la siguiente visión que tuvieron. ¿Sabes qué siento que sí ha sido lo que más factura ha pasado a México? La religión, todas. Desde las prehispánicas hasta las actuales. Los New Age, los cristianos, los católicos, los náhuatl, la Es que mayoría mira, de las religiones ha pasado mucho factura. una cosa es muy clara. Hay que diferenciar las dos cosas. No hay que involucrar las religiones con la fe. Ese es el primero. No, O sea, tú puedes tener la fe, pueden tú ser puedes tener la fe y todo eso, pero el problema fueron las religiones. La religión, cuando es organizada, realmente es Ajá. más peligrosa que el mismo narco, Sí, el mismo crimen organizado. Ajá. Aparte de eso, lo que es la religión es realmente como si fuera un pequeño gobierno que poco a poco quería tomar más terreno. Y depende de qué gobierno. De hecho, Por ejemplo, en por ejemplo, en Mesoamérica vimos que gracias a la religión, entre comillas, se pudieron construir grandes cosas y se pudieron averiguar muchas cosas como la astronomía. Pero hay otros tipos de religiones que en vez de favorecer o impulsar, lo quiere retraer como para ser dominado. Y bueno, como último augurio, precisamente el día que los españoles llegan a cerca del centro de la ciudad de Tenochtitlan, es que se aparece una garza. ¿Qué tenía de especial una garza? Pues bueno, esta garza precisamente aparece con un espejo de obsidiana en la frente. Y se cuenta, esto ya varía dependiendo la transcripción y todo, que en el pico traía una especie de monolito. ¿Qué es eso? Que un monolito es como una figurilla de algún dios. Puede ir desde tamaño vaso hasta el monolito de plano que está fuera del Museo de Antropología. Es una cosa enorme. Okay. Como un llavero, ¿no? Digamos así. Sí, va desde tamaño llavero hasta tamaño edificio. Okay. Y bueno, aquí es donde otro sincretismo se da, porque el espejo de obsidiana era generalmente asociado con el dios Texcatpotl, ya que se decía que a través de esos espejos se podía ver el futuro de los macehuales, el futuro de la civilización. Dicen las malas lenguas o las buenas lenguas que al momento que Moctezuma ve a través del espejo, ve la caída de su imperio y se ve a él mismo muerto. Una vez que voltea, que le dan la noticia de los españoles, esta garza una vez más desaparece. Se va, no deja ni siquiera rastro de que haya volado, ni del espejo de obsidiana, nada. Y además que recordemos que la garza viene de la mitología también azteca, el cual venían de Aztlán, donde existían garzas. Así es, sería como un presagio de que va a volver a pasar algo parecido a Aztlán. Y bueno, amigos, en este momento ahora, lo que vamos a ver es por qué Tenochtitlan era tan importante. Ya hemos dicho que, bueno, fue una ciudad en el lago, fue un imperio en crecimiento que tuvo más de 400, llegó a tener en un momento más de 400 altepetls, pero hay que ver la dimensión de la ciudad. No por nada, cuando los españoles llegan, se quedan maravillados del tamaño y de la opulencia de la ciudad.
Porque estamos hablando que tenían, según los escritos y las cartas de Cortés, como mínimo 400,000 habitantes de ese momento, hasta Tenochtitlan. Y contando las ciudades aledañas, llegaban a tener hasta 700,000 habitantes en el centro. Actualmente nos parece un poquito poco, porque estamos acostumbrados a ciudades de millones de personas. Pero si lo comparamos con ciudades de ese momento, Tenochtitlan era más grande que París y era más grande que Venecia. Es decir, era de las zonas más grandes. Y bueno, precisamente hablando del número de personas, llegará el momento en el que rompa todo. Y es que en las costas de Veracruz se alcanza a avistar una tercera expedición española. Las lenguas hablan de que se tenían alrededor de 450 a 600 soldados españoles. Wow. Y bueno, ¿quién comandaba la expedición? Nada más y nada menos que el criminal de guerra Hernán Cortés. Y no solamente en México. Para esa expedición, él ya va a venir siendo buscado desde lo que es la isla de Cuba. Él va a llegar precisamente sin licencia, por decirlo de alguna forma, por parte del gobernador de Cuba. Él se adelanta, se escapa, toma alrededor de 450 a 600 soldados y irá hacia la costa de México. Sin embargo, la expedición ya estaba propuesta y la única regla era que no podían ir tierra adentro. Tenían que avanzar lo más que pudieran en un día y regresar a los barcos. Esto con la finalidad de que no fueran a perderse, que no fueran a ser destruidos los barcos y demás. Por las expediciones que tuvieron anteriormente, donde incluso hubo un naufragio, y ahí es donde entra la historia de Gonzalo Guerrero, el padre del mestizaje que ya hemos tocado en capítulos pasados. Y bueno, de este señor Hernán Cortés hablaremos en el siguiente capítulo, amigos míos. El tiempo nos come, el tiempo apremia, y realmente vamos a tener que hacer un tercer capítulo de Tenochtitlan, especialmente de su caída y de cómo fueron avanzando los españoles. Así que bueno, sin más por el día de hoy, amigos míos, ha sido todo el día de hoy. Amigo Gary, un placer tenerte aquí. Esperamos que nos acompañes en capítulos venideros, en capítulos posteriores. Y recuerden, amigos míos, pueden seguirnos a nosotros a través de nuestras cuentas en YouTube, Anchor, Spotify e Instagram como Red Privada. En Instagram nos pueden encontrar como red.privada.podcast. Amigo Gary, momento de vender. ¿Dónde podemos encontrar proyectos? Antes que nada, muchas gracias a Ángel y Edwin por invitarnos a su podcast de historia, que aunque yo no sé mucho, gracias a ellos pues he aprendido un poco el día de hoy. Y pues nada, pueden encontrarme como Mr. Gary en todas las redes. Yo no hago contenido de historia, yo hago música, por si les... Gran músico, cabe decir, amigos míos, lo venimos siguiendo desde el inicio de su carrera. Por si quieren pasarse a mi canal, pero pues nada, algo más que agregar. Sin más por qué agregar por el día de hoy, amigos míos, recuerden seguirnos a nosotros como Irving-RVS-CRZO en Instagram, amigo Ángel como Ángel Esquivel, y bueno, nos veremos la siguiente semana aquí, amigos míos, una cita más para estar hablando sobre la caída de Tenochtitlan. Así que, sin más por el momento, bonito fin de semana y hasta la próxima. Adiós, chicos, cuídense mucho.